Hoy os voy a presentar La vocación de San Mateo de Caravaggio. El contexto de esta obra es que pertenece al barroco, el cual fue un periodo artístico que se desarrolló durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. En los países católicos, el poder religioso vio un aliado de la Contrarreforma en el barroco, debido a que la Reforma luterana había promovido una estricta austeridad contra la decoración religiosa, ante lo cual la Iglesia Católica aprovechó las posibilidades del arte como medio de oposición y de evangelización. Y esto, unido al poder civil y al absolutismo monárquico, consolidaron este movimiento, como podemos ver aquí en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Pasamos ahora a hablar de la pintura barroca y sus características comunes. El barroco tiene grandes diferencias nacionales, aunque en Italia mantiene su arte y, siguiendo la doctrina de Trento, lo utiliza para conmover y convencer. Existe un predominio del color sobre el dibujo. El conjunto de la obra queda como algo vago e impreciso. El color es fresco y natural, pero se emancipa en el dibujo. Se abandona el rigor de la perspectiva matemática y el acabado muy definido. En cambio, se visualiza un espacio abierto, sin un límite en el que el color, la luz y los efectos atmosféricos son los que sitúan a los protagonistas en un espacio tridimensional. Algunos ejemplos de esto son las líneas convergentes, series de escorzos o un primer plano desmesurado, como podéis ver en los cuadros. La forma puede desvanecerse por la debilidad o intensidad de la luz, como sucede en el tenebrismo. Y se prefiere lo que demuestre desequilibrio. El movimiento se consigue gracias a la composición, diagonales, figuras inestables, escorzos, figuras de espaldas, ondulaciones o el paisaje. Se busca en estas pinturas la teatralidad, el naturalismo, y va a estar representado en óleo sobre lienzo o, por el contrario, al fresco. Entre los temas a pintar se encuentran temas religiosos como la Virgen, la Piedad, la Inmaculada Concepción, Cristo, la Crucifixión. También existe la visión de la muerte, la pintura de género, siendo el gusto burgués por una vida sencilla, y el retrato, que era imagen de poder, y el gusto cortesano por tener un retrato propio. En Italia hay tres grandes escuelas de características muy distintas y de diversa aceptación. Son la naturalista, en la que forma Caravaggio, la clasicista y la decorativa. Dentro de la naturalista, en la que era alumno Caravaggio, se va a estudiar el naturalismo, que era para todo tipo de composiciones, sean religiosas o mitológicas, usa modelos callejeros, sin ninguna idealización. Siendo esta la utilización de modelos vulgares, que responde a la humanización del hecho religioso y a la dignidad de los personajes de los evangelios. Este procedimiento contra el manierismo es eficaz y muy pronto asumida por la Contrarreforma, aunque le pareció a algunos una falta de respeto. Este pintor, Caravaggio, pinta con una luz elevada de foco único que cruza normalmente la escena en diagonal y resalta ciertos aspectos, dejando en la penumbra otros. Es una luz en contraste brusco. Suele emplear un punto de vista bajo, como si la escena fuera contemplada por una persona tumbada en el suelo, con lo que adquiere grandeza y profundidad. Junto al realismo utiliza otro recurso de mucho éxito y muy limitado, el tenebrismo, siendo este iluminar violentamente las figuras y dejar en la oscuridad el fondo del cuadro. Pasamos ahora a analizar la obra, La vocación de San Mateo. Esta pintura es un óleo sobre tela, en el que se trata un tema de la vida de San Mateo, el momento en el que Jesús le pide que deje todo y le siga. La escena se desarrolla en una taberna, como si de un tema costumbrista se tratara. A la derecha del cuadro aparece Cristo, que, acompañado de San Pedro, está llamando a Mateo. Este se encuentra en una mesa contando unas monedas y mira a Jesús con expresión interrogadora. Los personajes de esta obra religioso-costumbrista aparecen cercanos a los fieles. La lectura del cuadro está dirigida por la luz que entra por una ventana que no vemos, arriba a la derecha. Desde ese punto, el foco luminoso sirve de unión entre los personajes, del rostro de Cristo a su mano, para llegar a los rostros del grupo y a las monedas de la mesa. Este uso de la luz, fuertemente contrastada, se conoce como tenebrismo. Lo principal es el claroscuro, por lo que el color queda subordinado a la luz. A su vez, esta es la que da expresión a las caras y manos. Es necesario resaltar el juego de miradas, tan característico de la pintura barroca. La conexión entre ambos grupos está marcada por las miradas de Mateo y los dos jóvenes hacia Cristo. Pero es, sobre todo, la luz el elemento que revaloriza figuras y gestos. Divide la escena en dos zonas de luz, en una el grupo y otra la ocupada por una ventana que es iluminada.
La vestimenta del grupo, propia de la época y lugar en la que pinta Caravaggio, contrasta con las túnicas humildes y anacrónicas de los dos personajes de la derecha. Como es habitual en él, Caravaggio utiliza un punto de vista muy bajo, como si la escena fuera contemplada por una persona tumbada en el suelo.